Buenos días, mis hermanos. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana. Pues antes de empezar el estudio, tenemos algo muy especial para presentar a ustedes y espero que lo disfrutaran en el Señor, sabiendo que aunque nosotros no podemos estar junto con ustedes, estamos junto en el Espíritu. Entonces, le animemos que adoremos al Señor junto en el Señor. Escoge algunos himnos con su familia, con que puede alabar al Señor y levantar el nombre del Dios. Ah, pues permíteme orar para empezar en esta mañana y luego voy al especial y así después voy directo al estudio. Pues oremos juntos. Padre amado, gracias Señor por esta mañana que podemos estar juntos. Señor, cada uno en su propio hogar, pero todos nosotros unimos en espíritu, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz para nosotros, Señor. El mundo entero en este momento está en crisis y tú eres el único que sabe lo que necesitamos, Señor. Entonces pedimos que con lo que decimos y hacemos en esta mañana, que tu nombre sea levantada y glorificada y que nosotros como hijos podemos confiar en ti y que nuestra fe puede crecer en ti mucho más, Señor, aún en ausencia de los hermanos, Señor, sabemos que tú estás siempre presente con nosotros y que nosotros podemos confiar en tu plan y tu voluntad más que nunca. Señor, bendice todo lo que decimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Regocíjate en Jesús, no hay verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Dios siempre obra en sincero amor cuando prueba a su sierva a serle mejor. Dar gracias durante la dificultad, en sus brazos harás estará. Regocíjate en él, Jesús, tu verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Cuando veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y su siervo voluntad me calma y no hay ansiedad.
váyase de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, nos renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Pues entonces en esta mañana seguimos con el estudio que empezamos el miércoles y sabemos que vamos a estar estudiando la vida de Moisés en este tiempo y para mí ha sido una gran bendición hasta ahora estudiarlo y que quiero animarnos en este tiempo a través de esta historia de la Biblia y también de lo que Dios tiene para nosotros en forma específica. Pues entonces, si quiere acompañarme a Éxodo capítulo 1, y así podemos encontrar el texto. Sabemos de la tarea del miércoles, debemos estar debemos estar leyendo el libro de Éxodo, empezando en capítulo 1 y 2, y encontramos el pasaje de esta mañana también. Entonces, solo para leer algunos versículos para empezar, y luego voy directo al punto número 1. Espero que también haya tenido oportunidad de imprimir la hoja de la el guía de la lección y del estudio. Y más adelante vamos a tener en su mano las otras hojas. Entonces, aquí vemos Éxodo capítulo 1, los que están, y en versículo 16 podemos empezar, versículo 16. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservar la vida. Entonces, hermanos, vemos del contexto, y no hemos visto aún hasta leer versículo o capítulo 2, el nacimiento de Moisés, que vamos a ver muy pronto, pero que podemos ver para empezar y iniciar el estudio,
el punto número 1 del estudio es que Moisés era preservado por Dios. Número 1, preservado, si tiene las hojas allá en los espacios, preservado por Dios. Y vemos a versículos 1 a 9 de capítulo 2, entendemos y vemos entonces, para empezar, que Dios es el único que tiene el derecho de dar y quitar la vida. Entendemos entonces que Él es el único que puede determinar el inicio y entonces el fin. Nosotros, por nuestra sociedad, en los últimos, puedo decir, 50 años o un poco más, hemos legalizado ese gran caos que es el aborto. Y hermanos, puedo decirle que eso no es nada diferente que los hermanos en estos primeros siglos en la generación de Moisés experimentaban. Faraón literalmente estaba diciendo a esas mujeres, a las parteras, que abortan a los hijos de las mujeres hebreos. Entonces, hermanos, de la primera vez hasta ahora y hoy, es el asesinato, el matar. Y entendemos que es un gran pecado en cuanto de eso. Nosotros entendemos, hermanos, que no importa qué grande es, sea de rey o presidente o su posición, nunca tenemos el derecho de quitar la vida. Y nosotros entendemos eso. Entonces, hermanos, Dios preservó bastante los hijos de Israel y creció después de eso o durante de todo eso. Por eso Faraón tenía un problema, una gran nación. Y eso es, hermanos, lo que estamos estudiando. El propósito eterno de Dios no es siempre inmediatamente clara. En el caso de Moisés, Dios estaba preservando su vida antes de nacer, pero luego vemos en capítulo 2, si están conmigo, y podemos ver entonces, versículos 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces, madres, mujeres, en esta mañana puedo hacerle una pregunta. ¿Quién no iba a esconder su hijo? ¿Quién no piensa que su hijo es hermoso? ¿Quién no piensa que su hijo es la cosa de más valor en todo el mundo? Pues podemos discutir que para nuestros hijos y son las cosas más importantes en todo el mundo. Y entonces eso lo que pasó en este tiempo, que Dios estaba preservando la vida de Moisés, porque sabemos después que Dios tenía un gran propósito para Moisés. Si vemos y recordamos del video pasado, que Dios tenía y tiene un gran propósito y obra para que Moisés hiciera igual que nosotros. Él tiene ese mismo propósito para nosotros. Entonces vemos que por los los parteras, también que Dios preservó la vida de Moisés y de muchos más hijos de los israelitas, de los hebreos. Entonces, hermanos, vemos el punto número A, que está por su hoja, que sus padres honraron a Dios. Hermanos, entendemos
y vemos un gran temor que sus padres tenían. Moisés tenían padres que obedecieron a Dios y no al hombre. Y nosotros entendemos que hay una ley mayor que la ley del Estado o la ley del faraón en ese caso. Siempre Dios es superior que todos. Entonces, si alguien nos pida o que nos influye a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, que sabemos que es pecado, entonces nosotros necesitamos aprender a tomar posición en contra de esa persona, pero en contra del Estado también. Romanos 12, versículo 1 y 2, un versículo que uso mucho, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, entendemos que los padres de Moisés entendían y por la gracia de Dios estaban dispuestos de tomar valor a sus hijos, realmente, como dice David en Salmos 127 y versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, hermanos, entendemos que nosotros como padres somos encargados nada más de nuestros hijos, pero Dios es siempre el que preserva a nuestros hijos para que ellos vayan y hagan la que Dios quiere que hagan. Nosotros entendemos después, punto letra B en este, es que sus padres fueron honrados después por Dios. Después de que los padres dieron un paso de fe, primero en esconder a su hijo y luego en confiar en Dios el cuidado de su hijo, Dios luego tomó control de la vida de él. Mira lo que dice en versículo 3 de nuestro texto, Hechos 3 y versículo 3, Hechos 2, versículo 3, dice, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces, hermanos, como padres, si puedo hablar con ustedes en estos momentos, nosotros, los encargados de nuestros hijos, tenemos que darle a Dios el control de la vida de ellos. Es decir, que nosotros debemos hacer lo mejor que podemos por nuestros hijos en criarlos. Dice la palabra que debemos criarlos en la amonestación de Dios, es decir, que en el camino de Dios. Y en Proverbios dice, si lo enseñamos el camino de Dios, ellos no se apartarán de sus caminos. Entonces nosotros entendemos que por honrar a Dios primero, Él va a honrarlos después. Entendemos eso de Santiago.
y no voy a tomar tiempo para leer ese versículo, pero dice que Él va a levantarnos, en el momento adecuado. En Judas capítulo 1, versículo 22 dice, a algunos que dudan, convencerlos. Entonces nosotros, por la compasión que Dios nos ha dado, debemos convencerles a todos, y especialmente a nuestros hijos, a los cuales Dios nos ha dado la carga. Nosotros tenemos que darles nuestra vida en cuanto de enseñanza, de sabiduría, experiencias por la palabra de Dios. Siempre la enseñanza debe estar enfocado en la misma palabra de Dios. Entonces, alguno puede imaginarse el gozo de la vida de los padres de Moisés cuando la misma hija de Faraón los sacó del río. Piensa en la preservación que Dios le dio a Moisés, primero en esconderlo los 3 meses no era una cosa fácil. Pues, aún antes de ese tiempo, ayudándole y cuidándole de las parteras que temían a Dios. Eso es lo primero. Y luego, escondiéndolo por los 3 meses, piensen en un niño, un bebé recién nacido, tanto que lloran y cosas. Entonces, piensa en la preservación de Dios en esto. Y luego después, al ponerlo en una arquilla, en el medio del río, pues en la orilla del río, pero si sabemos un poco de ese río en Egipto, fue lleno de cocodrilos, fue lleno de peligros, y todavía Dios lo preservó en eso. Y luego al final, cuando la misma hija de Faraón, del rey en ese momento, lo sacó del río y tuvo compasión sobre él. Es una gran bendición. Pues en Proverbios 11, versículo 18, ve así esa referencia en su lección. Dice que el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, ¿qué represente eso? En otro lugar, en Apocalipsis 22, 12, dice así, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, lo que nosotros entendemos es que por el compromiso hacia la obra de Dios, primero en nuestra vida, recuerda, y luego en lo que Dios tiene para nosotros que hagamos hacia los demás, entonces, si honramos a Él, Él va a honrarnos también después, ¿ok? Eso es la gran enseñanza en este punto. Número dos, si seguimos en esta mañana, es que vemos que Moisés era preparado para la realeza, para la realeza. Hermanos, desde el inicio, la mano de Dios era sobre la vida de Moisés. Dios le preservó de cierta muerte y de las manos de las autoridades que querían matarlo, de los peligros de ese río. Y luego entonces, Dios al final le levantó hacia vivir en la casa del rey. Wow, pero ¿qué piensa en la provisión de Dios en ese momento? Cuando nosotros pensamos que todo está terminando, que todo está acabando, y nosotros pensamos, bueno, se acabó todo, puedo decir. Y luego Dios nos levanta al rey. Pienso en otro carácter de la Biblia
que pasó algo similar, que es José. Y José sufría de las manos de sus hermanos, de las manos pues, de ser un esclavo, de la mano de un carcelero, cuando él, pues, de la mano de una mujer muy mala. Y luego entonces, después de todo eso, Dios estaba preparándolo todo el tiempo. ¿Para qué? Para sumirlo hasta la casa del rey, hasta lo alto en el mundo que podía llegar. Ve en punto número letra A en esta mañana, bajo punto número 2, que Moisés fue rescatado por la hija de Faraón. Mira el texto y versículo 10. Éxodo 2, versículo 10, dice, y cuando el niño creció, ella, la hija de Faraón, la mamá de él, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, hermanos, qué gran bendición y provisión que Dios tiene para nosotros. Él permite que estas cosas pasen en nuestra vida para que nosotros estamos levantados no por nuestro poder, sino por el mismo poder de Dios, por lo que Él quiere hacer en nosotros. Hermanos, es una gran bendición. Solo Dios puede trabajar su voluntad en esa manera. Amén. Y pensamos pues después, ¿qué está pasando en nuestro mundo? Debemos orar, número uno, que la voluntad de Dios sea hecha. Pero a través de orar así, debemos orar a Dios en cuanto de nosotros mismos, qué es lo que Él quiera que nosotros hagamos en este momento. En Proverbios y capítulo 21, versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, hermanos, entendemos que Dios tiene el poder y el control de toda esta situación. Esta no es nueva a Dios. Esta no es algo que le sorprende. Hermanos, este virus no le agarró por sorpresa. Él sabía desde el fundamento de la tierra que iba a pasar lo que estamos pasando hoy día. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Pues debemos estar orando y debemos estar confiando en lo que Él quiere. Entonces, hermanos, vemos letra B bajo este punto, es que Él fue criado por los egipcios. Fue criado por los egipcios y vimos ya en versículo 10 este versículo. Pero en nuestro texto, Hechos 7, versículo 21, el Nuevo Testamento ahora dice así, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, hermanos, qué gran bendición fue ser un hijo del rey. Pues piensa en el entrenamiento y en la preparación que tiene. Piensa en el cuidado que él tenía. La hija y aún el mismo rey no iba a permitir que nada pasara a Moisés. Entonces dice nuestro texto, versículo 22, que él aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, entendemos en ese
perfecto plan de Dios, que parte de su plan era que Dios le prepara con las mejores del mundo, pero lo preparara así en una forma, hermanos, que Dios luego podía usarlo en su vida después. Moisés tenía un nombre Egipto, fue criado por una familia Egipto, crecía después en Egipto, pero sabe una cosa, nunca olvidaba el pueblo de Dios. Nunca olvidaba las enseñanzas de su madre desde niño chiquito. Qué mejor ejemplo para los cristianos hoy día. En 1 Corintios 6 y versículos 19 y 20, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros en Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pero por eso el mundo os aborrece. Entonces, sabemos la frase que debemos estar en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Entonces, es una gran cosa importante que a través de este estudio Egipto siempre va a hacer una referencia al mundo. Entonces, siendo en el mundo, recibiendo la enseñanza y la sabiduría del mundo, nosotros no debemos ser del mundo. Siempre debemos estar apartados del mundo. Entonces, para concluir en esta mañana, y concluyo número 3 ahorita en la tarde, quiero animarnos para pensar en lo que ya habíamos aprendido. Número 1 era que Dios le preservó. Y nosotros, por tanto rumbo que está pasando en el mundo, Dios está preservándonos para algo importante, importantísimo, si puedo usar esta. Dios está usando que pase en nuestra vida para nuestro bien. Romanos 8, versículo 28, entendemos. Y después entonces, número 2, Él está preparándonos para la realeza. Sabemos entonces que un día vamos a vivir en el cielo, amén. Y no sabemos cuándo, pero sabemos cómo. Es por la gracia de Dios. Cuando confiamos en Él, Él nos salva. Cuando aceptamos el perdón de Dios. Eso es decir, hermanos, Cristo vino para morir en la cruz para nosotros. Y la gran esperanza que tenemos en esta mañana es que lo hemos aceptado el perdón de Dios. Hemos aceptado la gracia de Dios. Y por eso nosotros somos asegurados, sellados, dice la palabra de Dios, en nuestro destino en el cielo. Ahora, depende de Dios cómo Él quiere levantarnos, pero un día Él va a levantarnos. Entonces, esta es una gran bendición y esperanza. Permíteme orar para terminar en esta mañana y luego vamos ahorita en la tarde hablando de punto número 3. Padre amado, gracias Señor por ese breve tiempo en tu palabra. Usa lo que ha sido dicho para ser una gran bendición a todos los hermanos, para ser un ánimo a nosotros en estos días.
confiamos completamente en tu voluntad, en lo que tú quieres hacer en nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.